de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el Colegio de Abogados de Salta. Roque, llegó el día del debate. Así es, el día del debate en la sede del Colegio de Abogados, como bien decías. Vamos a hacer un debate con los candidatos con los precandidatos al Parla Sur. Así es, y hemos invitado a un panel ciudadano, un panel de lujo, jóvenes, estudiantes e integrantes de OACNU. Así es. Que van a traer su batería de preguntas a los candidatos, ¿no? Tal cual. Así y bueno, pero antes de empezar con el programa y ir de lleno a lo que es el debate, queremos invitar a todos los televidentes a que vean el cuadro que nos va a acompañar en esta oportunidad, que es un artista salteño, Nicolás Lupión. ¿Es así, Gonzalo? Efectivamente, estamos viendo la obra de Nicolás Lupión, el artista del mes. Nicolás Lupión es veterinario, pero también pinta, digamos, un autodidacta. Y que estamos viendo en este momento Ensueño, se llama. La técnica, tinta china. Y está sobre una poesía de Juan Carlos Dávalos, la obra. Así que agradecemos a Nicolás Lupión, el artista del mes del programa del Colegio de Abogados. Tal cual, agradecemos muchísimo. Invitamos a todos los artistas salteños que quieran participar a que se comuniquen a nuestro teléfono celular, nos manden un mensaje de texto o WhatsApp al 154 20 14 96, como también aquellos comentarios que quieran realizar del debate, que a continuación, después de una breve pausa, vamos a ir. Así es. Bueno, hay que decir que el Cuarto Intermedio está creciendo. Salimos los sábados a las 10 de la mañana, además del martes a las 6 de la mañana, la repetición. Y también salimos para Rosario de la Frontera y para Orán. Esa es la novedad de la semana. A todo el interior, a todos los amigos de Rosario de la Frontera, les mandamos un abrazo gigante. Y bueno, como también les invitamos a que nos escriban, nos cuenten simplemente que están viendo el programa o alguna pregunta, algún consejo que quieran hacer, será como siempre muy bien recibido. Así es. Bueno, nosotros vamos a un brevísimo corte y largamos ya el debate con los candidatos al Parla Sur. Ya volvemos. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Ganadería, agricultura, industria. Las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Segundo bloque, Roque, Sí, de Cuarto Intermedio. Y ya estamos próximos a empezar este debate. Así es, ¿no? vamos a empezar con el debate. ¿Te parece, Gonzalo, que primeramente presentemos a quienes van a formar parte del panel, quienes van a realizar las preguntas y quienes también muy generosamente se vinieron esta tarde acá al estudio? Muy agradecido, estamos adelante entonces. Hola, ¿qué tal? Acá estamos con los representantes del panel ciudadano, quienes van a hacer preguntas a los precandidatos. Ellos son algunos jóvenes estudiantes y jóvenes abogados. Todos son integrantes de la OACNU. Se van a pasar a presentar uno a uno. Hola, mi nombre es Lucas Cuello, soy estudiante de Derecho, estoy en primer año y tengo 18 años. Hola, mi nombre es Paola Carrizo, tengo 19 años y soy estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales. Hola, soy Sofía Goitia, estudiante de Derecho en mi último año y tengo 22 años. ¿Qué tal? Yo soy Hugo Cabrera, tengo 25 años, soy voluntario de OACNU y soy licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, perfecto. Bueno, presentado el panel. Sí, recordemos que la OACNU es la Organización Argentina de Jóvenes por las Naciones Unidas. Así, tiene experiencias, digamos, Sí. con el tema de debates, ha organizado
un debate con candidatos a gobernadores, así, ¿verdad? Así que le agradecemos muchísimo por una presencia. Bueno, seguidamente hay un video que circula de la Dirección Nacional Electoral respecto a que explica un poquito en qué consiste y cómo funciona el mecanismo tanto de la elección y en qué consiste también el Parlasur en sí mismo. Efectivamente, que es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos en general, la primera vez que vamos a votar de manera directa a quienes van a formar parte del Parlasur. Y la pregunta es, ¿qué es el Parlasur? ¿Cuáles son las funciones que cumple el Parlasur? Así que te invito, Gonzalo, y a todos los televidentes que vean el video. Es 1 minuto y medio, cortito, y después volvemos con los candidatos, ¿sí? En el año 2015, los argentinos elegiremos en las PASO y en las elecciones nacionales presidente y vicepresidente de la Nación, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Sí, parlamentarios del Mercosur. En diciembre pasado, el Congreso argentino sancionó la ley que establece su elección, dando cumplimiento al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en 2005 por los entonces presidentes Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Nicanor Duarte Frutos y Tabaré Vázquez. ¿Qué función cumple? El Parlasur, como se lo conoce, es un órgano unicameral, independiente y autónomo, que tiene como función principal velar por el cumplimiento de las normas del Mercosur, para avanzar con los objetivos de armonización en los intereses de la región. ¿Quiénes integran el Parlasur? En total, son 188 los miembros del Parlasur. Brasil cuenta con 76 parlamentarios, Argentina 43, Venezuela 33, mientras que Paraguay y Uruguay cuentan con 18 representantes cada uno. ¿Y cómo se elegirán? Sencillo. De los 43 parlamentarios del Mercosur, 19 se elegirán en una lista por distrito único nacional y 24 a razón de 1 por provincia y 1 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, la República Argentina avanza en la consolidación de la democracia en la región. Votar es un derecho, una responsabilidad y un compromiso. Dirección Nacional Electoral. Presidencia de la Nación. Bueno, en 1 minuto 37 tratamos de explicar este video oficial, digamos, de la Dirección Nacional Electoral, qué es el Parlasur y cuáles son las funciones que cumple el Parlasur. Presentamos primero el reglamento de este encuentro, de este debate con los candidatos. Aquellos que no vieron el anterior debate que hicimos con los candidatos a intendentes, ¿no es cierto? Y a diputados también provinciales. La mecánica va a ser la siguiente: cada candidato va a tener primeramente 2 minutos para expresar su idea, su candidatura. Después, seguidamente, los miembros del panel van a realizar preguntas, que son preguntas generales para todos los candidatos. Cada candidato va a tener 1 minuto o 2 minutos. ¿Cuánto le damos? Sí, 1 o 2 minutos, digamos. La idea es que sean concretos, concisos, para que todos puedan responder, todos los invitados puedan responder. Así que, bueno, básicamente es una mecánica más abierta, ¿no es cierto? Exactamente. Y el orden de presentación y el orden de las palabras finales ha sido decidido por sorteo. Así es. Pero bueno, para que no le echen la culpa a nosotros, ¿no? Que beneficiamos a alguno, no. Exactamente. Están todos de acuerdo. Están los chicos de BACNU viendo, así que totalmente transparente. La juventud no miente. Así es. ¿Te parece, Gonzalo, que cada candidato se presente? Le damos 2 minutos a cada candidato para que se presente. Resultó primero el contador Julio Moreno. Bueno, empieza con el tiempo. Bueno, yo soy candidato a parlamentario suplente y el candidato titular es Carlos Raúl Zapata. Para mí es un gusto poder compartir esa lista junto con Alfredo Olmedo, que estamos, por supuesto, para competir en las PASO el próximo mes que viene, y apoyamos la candidatura de Sergio Massa como candidato a presidente. Ahora sí, nos preguntamos qué es el Parlasur, por qué el Parlasur en este momento han elegido, o cuál es el momento que se van a elegir los parlamentarios del Parlasur, y evidentemente hay muchísimas dudas, hay mucha gente que no sabe si hay elecciones en el mes que viene, y después por supuesto la necesidad de saber y de conocer lo que es el Parlasur. Entonces van a elegir, o sea, Argentina es el segundo país de los integrantes del Mercosur que van a elegir parlamentarios. Primero quiero comentarles lo que es el Mercosur para poder después recién enterarnos y conocer también lo que es el Parlasur. El Mercosur es un bloque comercial formado por países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y ahora hace muy poquitos días Bolivia. Existen países amigos, vecinos como México, Chile,
y Perú, que también están formando parte, pero bueno, van como oyentes y están participando. La tendencia del comercio internacional es justamente el comercio a través de los grandes bloques económicos. Entonces es importante e imprescindible y hasta estratégico que nosotros, que formamos parte del bloque del Mercosur, tengamos una participación activa. Y creo que la participación activa se da ahora a través de la elección de los parlamentarios del Mercosur. El Parlasur es el Parlamento del Mercosur formado por personas, van a ser diputados del Parlamento que van a ser elegidos en estas elecciones, y en estas elecciones, en este momento, se va a hacer elecciones también por provincias. Esto le va a dar un criterio, un carácter regional a esta elección, y evidentemente al ser regional las problemáticas que se van a discutir en el Parlamento, que ya vamos a ir viendo cuáles son las facultades que se tienen y demás, lo va a hacer y lo va a enriquecer, no solamente desde la perspectiva regional, sino desde la perspectiva humana, de derechos humanos y todo lo demás. Así que es una oportunidad que la considero histórica y estratégica para, por supuesto, Argentina y fundamentalmente para la región. Bien, las palabras de Julio Moreno entonces, que ha utilizado el tiempo para explicar en breve conceptos sobre cómo funciona el Mercosur, el Parlasur, ¿verdad? Bueno, damos palabra ahora a la doctora Garros Martínez. Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio. Yo soy María Cristina Garros Martínez, soy abogado, peronista. Integramos junto con la doctora Bettina Romero como extrapartidarios, yo voy como candidata al Parlamento del Mercosur, la doctora Bettina Romero va como candidata a diputada nacional en la lista que apoya a Macri. Yo he sido juez, también soy una profunda defensora de la República, y cuando me ha tocado estar en el exilio he tenido que representar precisamente a la empresa privada de Bolivia en las negociaciones que se hicieron en el ADI y en el Grupo Andino. Por eso en ese tiempo me he perfeccionado en comercio exterior, y yo creo que eso a nivel personal digamos, me capacita como para poder representar fielmente esta función que nosotros estamos aspirando como precandidatos. Aparte de lo que señaló el contador Moreno, que es real y que se creó con fines estrictamente comerciales el Mercosur, y de allí el Parlamento del Mercosur, que se denomina Parlasur, también tiene otras funciones. Tan es así que se habla de defender la democracia y los derechos humanos. Pero dentro de esto tiene como misiones específicas el tema del medio ambiente, los derechos laborales, la cooperación policial y la migración. Cosas que a nosotros nos interesa sobremanera, porque al ser una provincia que limita con otros países, tanto el tema migratorio como los temas laborales, que nosotros sabemos que la migración de población de un país hacia el otro, y a nuestro especialmente, de gente de Chile, de Bolivia, que ahora recientemente, hace unos días, se ha incorporado al Mercosur, ha sido muy importante. Entonces los gremios están procurando hacer convenios colectivos similares. En el tema de medio ambiente también se trata de respetar las ISO 14000, y esos son aspectos que a nosotros nos interesa fundamentalmente porque son de importancia para la región y como consecuencia también para el país. Bueno, muchas gracias, doctora. Pablo López, sus 2 minutos para la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy candidato a parlamentario del Mercosur en la lista del Partido Obrero, que está integrada también por Claudio del Pla como candidato a diputado nacional, y que llevamos la fórmula de Jorge Altamira y Juan Carlos Giordano como candidatos a presidente y vice dentro del Frente de Izquierda. Bueno, para nosotros esta elección pone en juego algo muy importante, que es quién paga el costo de la crisis. Y esto vale tanto para la Argentina como para la provincia de Salta y como para todos los países del Mercosur, donde los gobiernos están descargando la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Ya hay en proceso un ajuste, despidos en la industria, suspensiones, rebajas salariales. Esto se ve claramente en Brasil, en la Argentina. Y nosotros queremos en este proceso electoral consolidar el Frente de Izquierda para defender la agenda de los trabajadores, la agenda que comparten los trabajadores en todos los países del Mercosur: la defensa del salario igual al costo de la canasta familiar, el derecho a una jubilación, el derecho
a la tierra, por ejemplo, que en todos los países del Mercosur hoy estamos viendo una brutal crisis, ¿no es cierto?, de la producción sojera, que ha llevado a la expulsión de miles de campesinos y comunidades originarias en todos los países, no ha dado una respuesta a los problemas de la población, y hoy todos los países enfrentan crisis brutales. Brasil ha llevado adelante una devaluación que ha puesto en jaque al gobierno, lo mismo pretenden los candidatos Scioli, Macri y Massa en la Argentina para descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Nosotros nos proponemos como una alternativa de los trabajadores para enfrentar el ajuste y para que no sea la clase trabajadora del pueblo lo que paguen el coste de esta crisis, ¿no? Muchas gracias, Pablo López. Bueno, queremos destacar y agradecer, digamos, a los 3 candidatos que están acá presentes por la predisposición que han tenido desde el primer momento, digamos. Sí, así es, tal La cual. intención Hemos invitado a todos, hay que dejar digamos, claro. Si bien hay 13 candidatos, hemos tratado de abarcar los distintos sectores políticos. Me invitó a Hernán Cornejo, tenía alguna actividad en el interior de la provincia, según nos manifestó la persona que hace prensa. Collado también estaba invitado, tampoco asiste porque está con actos de campaña, y otros más, me estoy olvidando de Vilariño y demás. Así que, pero bueno, estamos muy contentos con esta mesa, una mesa bien, yo creo, bastante integral. Y bueno, te invito, Gonzalo, que hagamos una pequeña pausa y volvamos con el debate en sí. Al debate en lleno, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con más corte intermedio. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up, y'all. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, para, pa, pa, para. Seguimos en cuarto intermedio, listos para empezar el debate. Cedemos la primera pregunta, la va a hacer el panel. Así va a empezar Hugo a hacer la primera pregunta para todos los integrantes de este debate. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, quisiera agradecer la invitación, que no hemos podido hacerlo en nombre de la organización. No lo hemos podido hacer al principio, así que bueno, muchísimas gracias por invitarnos y tenernos en cuenta. Desde el lugar que me toca acá, desde el panel ciudadano, y habiendo escuchado los aportes de los precandidatos que un poco han querido aclarar qué es esto del Parlasur, pero la realidad es que la gente sabe poco y nada de lo que se trata el Parlasur, qué es lo que vota, y yo he estado notando un silencio, un desierto mediático en relación al tema. En los medios se habla muy poco, tampoco hay ningún, salvo el video que hemos visto al principio, desde el gobierno nacional tampoco hay una campaña fuerte de difusión, por lo menos acá en Salta, para explicarle a los ciudadanos qué es lo que vamos a votar. Yo le quería preguntar a los candidatos qué piensan ustedes sobre esto, si tienen alguna estrategia desde sus estructuras partidarias para suplir esto, si no creen que esto podría ser una estrategia política de algún sector, si hay algo detrás de esta desinformación. Y por último, ¿qué piensan del Parlasur como estructura, si realmente va a tener algún alcance y va a modificar algo de nuestras vidas como ciudadanos comunes y corrientes? Tenemos entonces 2 preguntas. Sí. Bueno, ya empezamos. La dama primero. La doctora. Bueno, y después los demás. El Parlamento del Mercosur, en realidad, a pesar de llamarse Parlamento, no dicta leyes, no dicta normas. Emite dictámenes, resoluciones, recomendaciones, proyectos de normas. También aconseja, estos proyectos de normas los entrega de alguna manera a las autoridades ejecutivas del Mercosur para
de alguna manera en los países que integran el Mercosur procurar que algunas normas se dicten en forma similar en todos los países, para hablar de alguna manera en un lenguaje no jurídico, para unificar las normativas. Esto hemos visto sobre todo en el tema, han procurado hacer los miembros de la CGT de los países, en procurar hablar de un convenio colectivo de trabajo en las regiones. En el tema ambiental también se habló, por ejemplo, de la resolución 14.000, que es de gestión ambiental, que se procura que la producción tenga una gestión ambiental progresiva, que sea uniforme, porque el tema ambiental no tiene límites políticos, sino que nos afectan a todos los países cuando las producciones no se hacen respetando las normativas ambientales. Pero entonces, doctora, yendo a la pregunta puntual que hace el panelista, digamos, ¿usted piensa que existe, digamos, una intencionalidad política de no presentar, digamos, esta...? Yo no sé, lo que pasa es que han habido tantas elecciones y demás, de lo que a nosotros nos debe interesar y lo que creo que al ciudadano le debe interesar, que esté la oportunidad y que ahora van a votar y que aprovechemos esta oportunidad para expresarnos como ciudadanos y como ciudadanos poder ser partícipe de esto. Y esta ha sido una de las preocupaciones de la CGT, de las CGT regionales, que han planteado, por ejemplo, que los centros de expresión de las comunidades, lo que se llaman normalmente en las ONG, tengan una participación más activa en las decisiones que toma el Mercosur. Entonces, esto es importante, lo que a lo mejor hubiera sido creado con alguna otra intencionalidad, esta es una oportunidad que tenemos los ciudadanos, porque los que van a ser electos como representantes del Mercosur, en esta oportunidad son representantes del pueblo, ya no son elegidos como era hasta ahora entre los legisladores nacionales. Sí. ¿Y queda un tiempo para Pablo? Sí, miren, hay una realidad objetiva. Es decir, la atención de esta elección está puesta en las candidaturas presidenciales y en las de diputados nacionales, que son las que definen, digamos, las políticas que se van a seguir en el futuro. Inclusive, Pablo, se había hablado en un momento que la presidenta Cristina Fernández Kirchner iba a estar en la lista de... Bueno, se adelantó esto justamente porque se decía que la presidenta iba a ser candidata. Más allá de estas especulaciones que podrían haber sido ciertas o no, el tema es que objetivamente la atención de la gente está concentrada en estas candidaturas. Nosotros vamos a dar la pelea, por ejemplo, para hacer una gran elección presidencial, que Altamira sea nuestro candidato a presidente el 25 de octubre y poder consolidar al Frente de Izquierda y conquistar un bloque mayor de diputados nacionales para seguir defendiendo la agenda de los trabajadores, y en ese marco también intervenir, digamos, si nos toca llegar al Parlamento del Mercosur, en varias cuestiones sobre las cuales nosotros ya venimos interviniendo, pero no desde el punto de vista de plataforma comercial que es el Mercosur, sino de una unidad latinoamericana de los trabajadores, como hicimos cuando lanzamos la campaña en el 2005 por la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores en toda América Latina, para que ese recurso estratégico abra un desarrollo de todos los países en función del interés colectivo de esos pueblos. O como me ha tocado intervenir a mí, por ejemplo, contra la instalación de una planta de procesamiento de uranio que se quiere instalar en Formosa, donde interesa también al Paraguay, ¿no es cierto?, por el peligro de contaminación que significa. Entonces nosotros tomamos también esto como la posibilidad, en algún punto, de desenvolver una política de conjunto de los trabajadores de toda América Latina para una unidad socialista de los trabajadores de los países que integran nuestra región. Bueno, evidentemente coincido, estas elecciones son más importantes, la elección a presidente, porque está en juego un cambio de modelo económico, un cambio de modelo que va a marcar la vida de todos los argentinos en los próximos años. Pero quiero recalcar que el Mercosur ya se empezó a hablar de integración y complementación regional desde el año 1994 en la famosa Convención de Ouro Preto. Nosotros tenemos ejemplos, un poco para ilustrar a todo lo que sea proyectos de integración y de complementación. Salta con el GEICOS, el Grupo Empresario del Centro Oeste Sudamericano. Después el GEICOS fue superado fundamentalmente por el Mercosur, en donde se hace un planteo más regional. Obviamente, esta oportunidad
tiene un plazo fijo, por darte una explicación, en donde todos los países integrantes del Mercosur tienen hasta el 2010 para fijar o para elegir sus representantes. Ya venía trabajando, ya los parlamentarios del Mercosur vienen trabajando, pero no han sido elegidos por el pueblo. Entonces quieren darle un carácter mucho más democrático y más participativo. Este proceso lo inició Paraguay, que fue el primero en cumplir la normativa. Paraguay fue el primero que eligió a sus representantes, pero bueno, fíjate que Paraguay, por ejemplo, uno de los objetivos, que acá la doctora Garros lo dijo, que es la preservación de la democracia, que en este caso se defiende fundamentalmente. Cuando fue el golpe de Estado y Paraguay no tenía democracia, automáticamente dejó de pertenecer al Mercosur. Después, por supuesto, con la elección democrática, vuelve a elegir sus representantes, y son los que en este momento son los únicos parlamentarios elegidos por el pueblo. El resto, Argentina va a ser la segunda, Brasil se compromete a hacer las elecciones en el 19, Uruguay en el 18, o sea, y bueno, Venezuela tendrá que hacerlo antes del 20 y Brasil también. ¿Te parece, Gonzalo? Tenemos otra pregunta más para el panel, así todos. Nuestra futura colega, ¿no? Está lista. ¿Está Sofía? Lista, bueno. Bueno, antes que nada agradecerles por darle la oportunidad a los jóvenes de participar en un espacio así. Mi pregunta va un poco justamente de lo que venían hablando, de toda esta controversia que se fue dando en la Argentina a nivel legislativo por todo lo que es la elección de los parlamentaristas. Entonces, que este tratamiento legislativo le otorga los mismos fueros a los parlamentaristas que los que poseen los diputados y senadores nacionales. Entonces mi pregunta es si ustedes piensan que otorgarles los mismos fueros es una causa de impunidad. Bien, recién contestó la doctora Garros Martínez. En primer lugar, le cedemos a Pablo López. Sí, nosotros entendemos los fueros y así el origen de los fueros fueron para proteger a los parlamentarios, para no ser perseguidos por su actividad política, por su libertad de opinión. Ahora, los regímenes políticos han tergiversado eso para garantizarse la impunidad frente a denuncias de corrupción, etc. Nosotros creemos que los fueros deben existir, pero con la característica, por ejemplo, un diputado del Parlasur del Partido Obrero, ¿no es cierto?, del Frente de Izquierda, que va a defender contra los terratenientes, va a defender a los campesinos, a la comunidad originaria, que va a defender los recursos naturales frente a los monopolios que se han quedado con los recursos naturales, que ha cuestionado, como hemos cuestionado nosotros, que los países del Mercosur enviaron tropas a Haití para complementar a las tropas norteamericanas. Necesitamos tener una protección de opinión, de intervención política frente a grupos muy poderosos que podrían intentar, ¿no es cierto?, alguna acción, y los propios gobiernos de cada país. Pero solo en esa medida. Digamos. En esa medida, lógicamente, en la medida de poder desenvolver la actividad política y decir lo que nosotros pensamos sin ser perseguidos. Para eso surgieron los fueros y esas deberían ser las características, ¿no? Carlos. Julio, perdón. Bueno, yo también entiendo que sí tienen que tener fueros, pero es la ley que crea este instrumento para la elección, habla de los fueros y solamente se refiere al problema físico, o sea, mientras son parlamentarios no pueden ser detenidos, pero eso no significa que se les sigan causas ya iniciadas o nuevas causas que puedan ser juzgadas por la justicia penal o la justicia civil que corresponda. O sea, el problema es concretamente, no va a haber una persecución física, ni se lo puede detener físicamente, pero todas las demás causas van a ser atendidas. Lo que pasa es que la discusión de que el problema del fuero se politizó con la probable candidatura de nuestra actual presidenta, pero creo que el fuero es solamente por la parte física nada más. Doctora. Sí, a mí me agrada que los jóvenes estén preocupados por la corrupción. Y yo creo que ahí es donde ellos apuntan. Y realmente los fueros no son para proteger la corrupción. Y yo me pronuncié profundamente respetuosa de la República, y en eso de respetar la República es respetar los valores de la República. Esto significa la independencia judicial entre ellos y respetar la voz del legislador, la voz del parlamentario, pero no lo habilita ni al legislador, ni al ejecutivo, ni al judicial a ser corruptos. La ley nunca va a proteger a los corruptos y los fueros tampoco. Bien. Bueno. Si me permitís una pregunta, sí. Yo pensaba, digamos, en el ciudadano, pensaba en mí, pensaba en el televidente que nos está viendo y que se pregunta si esta elección de elegir parlamentarios para el Parlasur va a modificar mi vida. ¿En qué incide este órgano? Si este órgano, digamos, va a tener relevancia en la vida política de nuestro país.
porque lamentablemente, digamos, el Parlasur, digamos, ha sido una legislatura sin brillo, como lo ha denominado un comentarista en La Nación, a quien estoy siguiendo en este momento, que dice, por ejemplo, que en el año 2014 hubo 2 reuniones de Parlasur, en lo que va del año 2015, una sola reunión, parlamentarios que cuesta económicamente sostenerlos, digamos. Los Parlasures, los diputados del Parlasur argentino van a cobrar lo mismo que un diputado nacional. Sus resoluciones, como destacaba la doctora, no son vinculantes, son recomendaciones. Es decir, es un órgano consultor nada más. El Parlasur tiene los elementos necesarios como para incidir, o es necesario hacer reformas y demás en la vida política de cada uno de los Estados miembros. Mire, yo voy a introducir una cuestión. Cuando acá se hablaba de la elección del Consejo de la Magistratura, también se hacía esa pregunta. ¿A qué lo afecta al ciudadano común el Consejo de la Magistratura si no son abogados, no son jueces? Pero es tan importante eso porque hace a la vida de todos los ciudadanos y los jueces elegidos son los que van a garantizar de alguna manera la libertad, el honor, el patrimonio de los ciudadanos. Y en este caso el Parlasur, que también es cierto, hasta ahora no ha tenido la relevancia en el brillo como se señala, pero también en las resoluciones se dice que va a ir progresivamente procurando dictar normas y ser un órgano de control. Entonces, de alguna manera, lo mismo sucedió con la Unión Europea. Se pretende que ahora, ya que estos parlamentarios van a ser el representante del pueblo, no van a ser los representantes de un determinado gobierno, o de las legislaturas de los gobiernos, puedan avanzar efectivamente para que sea un tratado, como ha sido el Tratado de Asunción, como lo es el Tratado de Asunción, que es el que ha creado esto, que se conviertan en normas obligatorias. Pero estos son pasos paulatinos que tienen que cumplir los procesos para poder llegar a esto que ustedes están haciendo, al conocimiento de todos los ciudadanos, a la comprensión y al involucramiento en la designación de sus autoridades, de sus parlamentarios, y en exigirles a los parlamentarios la representación que realmente llevan. Julio. Con respecto a concretamente qué nos pueda beneficiar o perjudicar a un ciudadano de Salta, yo hablaría de Salta y la región. Acá hay temas muy importantes que los tenemos que resolver con los bolivianos, con los paraguayos, que los tenemos que resolver con los integrantes, con los brasileños. No te olvides que Salta limita con 3 países. Entonces es importante que haya un lugar donde vamos a discutir problemas regionales concretas y específicamente. Me refiero concretamente al tráfico fronterizo, al narcotráfico, al comercio de frontera, entre fronteras, al comercio interior y exterior. O sea, son todos temas que a nosotros nos cuesta muchísimo poder llegar a Buenos Aires y poderlo plantear de nuestros legisladores, que no tenemos mayoría, pero sí sería otro ámbito de discusión para poder plantear problemas regionales muy fuertes. El caso del trabajo, el trabajo en zona de frontera, por ejemplo, que es un tema de mucha sensibilidad social. Incluso te digo, hay un ejemplo muy claro que se habló de un contrabando que se hacía de grasas de Argentina, se mandaba grasas a Bolivia, y ese trabajo, como está permitido por un convenio que se puede trasladar lo que el cuerpo resista, entonces mucha gente trasladaba 1 o 2 latas de grasa de 40, 50 kilos en sus hombros y pasaba a la frontera. Entonces un grupo de empresarios bolivianos fue y le dijo al presidente de Bolivia: mire señor, yo quiero crear una fábrica de grasas en Bolivia, porque evidentemente estamos importando, contrabando, lo que sea de Bolivia. Bueno, está bien, le dice, no hay ningún problema, pero dígame cuántas personas van a emplear. Y mire, nosotros calculamos que con suerte para producir la misma cantidad de lo que se está contrabandeando y demás, son 20 personas. No, dice, discúlpeme, pero ese trabajo de contrabando que se está haciendo le da trabajo a 300 familias en la frontera, así que por favor ese proyecto no se hace. Entonces, ese tipo de cosas quizás no llega a una legislatura nacional, pero sí a un proyecto regional. Y eso es un tema, por supuesto, de mucha sensibilidad, y así hay miles de temas que se pueden discutir. Sí, miren, objetivamente el Parlamento del Mercosur no va a tener la implicancia que podría tener el Congreso Nacional o una legislatura provincial. No hace una expectativa, mucha expectativa. Pero todo el problema también es qué papel le da cada fuerza política. Nosotros somos nada más que 3 diputados en el Congreso, contra 254. Conquistamos una ley muy importante que esperó 23 años, como es la del resarcimiento económico para los ex trabajadores de YPF, que nunca se les pagó la propiedad participada. ¿Por qué? Porque nuestra iniciativa
se convirtió, y eso es lo que queremos que sea, en un factor de organización de esos trabajadores para pelear por una reivindicación. Un diputado del Partido Obrero en el Parla Sur, más allá de los límites que pueda tener, va a ayudar a que los pueblos latinoamericanos que integran el Mercosur puedan desenvolver las luchas por el salario, por la vivienda, por la salud, por la educación pública, ¿no es cierto? Lo que yo decía, la nacionalización del petróleo, de los recursos minerales. Es decir, nosotros tenemos que, en nuestro caso, vamos a actuar de esa manera. Cambiaríamos la representación actual de la Argentina en ese Parlamento, que es una representación de lobistas de los grupos empresarios argentinos dentro de una plataforma comercial como es el Mercosur, que armaron las empresas automotrices, para tener una representación de los pueblos, de los intereses del conjunto de los pueblos que integran el Mercosur. Muchas gracias, Pablo. ¿Te parece, Gonzalo? Vamos a otra pregunta del panel. Estás con el micrófono, Lucas, si no me equivoco, ¿no es así, Lucas? Bueno, la pregunta también va para los tres candidatos, y a lo que se refiere la pregunta es que en caso de que sean elegidos como representantes de la provincia para el Parla Sur, ¿ante qué situación o contexto creen que se van a enfrentar, teniendo en cuenta los diferentes países y regiones que le integran, y también encontrar representantes de otros países con ideologías similares a las de ustedes, pero con intereses de otras regiones? Muy interesante la pregunta. Julio Moreno, usted es el primero en responder. Con todo gusto. Bueno, evidentemente cuando el que asume, el que nos toque asumir, las realidades son totalmente distintas para cada uno de los países. Brasil es un país expansivo con gran perspectivas de querer exportar, porque evidentemente la producción que tiene Brasil es muy amplia, quiere exportar, una población de casi 200 millones de habitantes. La realidad es totalmente distinta a la realidad que tenemos hoy de Argentina. Hoy de Argentina no podemos hablar de políticas macroeconómicas, por ejemplo, unificadas. El problema de inflación, el problema de desocupación, todo lo que tiene Argentina, lo que puede tener Brasil, van a ser muy difíciles compaginar de alguna manera políticas comunes para poder llegar. En algún momento se habló de crear una moneda común, en algún momento se habló de crear un banco de fomento para los países de Mercosur, pero esto va a llevar tiempo. Yo creo que no va a ser fácil, a pesar de que las resoluciones del Parla Sur no son vinculantes, pueden ayudar de alguna manera a los parlamentos nacionales a unificar o por lo menos a estandarizar determinados tipos de política. Pero también soy consciente de que de no hacer nada tampoco sirve. Entonces, de alguna manera, esto va a depender del trabajo que se haga dentro del Parlamento, incentivando a los otros parlamentarios de los otros países, incentivando a nuestros legisladores para que cambien y para que puedan utilizarse políticas, hablando del arancel externo común que en algún momento se implementó. Se ha modificado, hablando del convenio, se ha modificado muchísimo, hablando del convenio de los autos, es bastante arbitrario. ¿Por qué? Porque Brasil hizo una devaluación, Argentina perdió competitividad, Brasil empezó a comprar trigo a otros países que nosotros no sabemos qué hacer con el trigo, y Brasil empezó a comprar trigo a otros. O sea, no es fácil lo que toca. No es fácil hablar de integración y complementación, pero también es importante que empecemos a tomar conciencia que el mundo pasa por la creación de los grandes bloques. Un poco ampliando la pregunta, me gustaría hacer una pequeña acotación para el resto de los panelistas y los que están integrando el debate respecto, si ves siguiendo la pregunta de Lucas, si ven algún conflicto directamente bilateral con otros países miembros, en algún tema particular. Miren, las divisiones las ponen los grupos de empresarios que compiten y las ponen los gobiernos. Los trabajadores tienen problemas comunes. Nosotros tuvimos una reunión el año pasado en el Congreso con trabajadores de las automotrices brasileras que vinieron a exponer los mismos problemas que sufren los trabajadores: suspensiones, despidos, congelamiento de salario, malas condiciones de trabajo, etc. Jorge Altamira, nuestro candidato a presidente, fue en el año 2002 a Venezuela a repudiar el golpe de Estado que se quería concretar contra Chávez y que el pueblo venezolano lo impidió. Nosotros hicimos en Venezuela, me ha tocado participar en un congreso, esta campaña por la nacionalización integral de los hidrocarburos, lo que yo le comentaba de la planta de uranio. Nosotros ya venimos actuando. Es decir,
aún sin ser parlamentario del Mercosur, actuamos pero en función de los intereses comunes que tienen los pueblos y los trabajadores de Latinoamérica, que no son los que tienen, por decir, él preguntaba, ¿qué pasa si hay un diputado del Parlasur de la izquierda, claro, digamos, la pregunta de tiene Brasil, su lógica, o de... digamos, supongamos no está acá Hernán Cornejo Vilariño para responder la pregunta, pero es lógico pensar que ellos se alinearían, digamos, a los Parlasur, a los diputados de Venezuela, a los diputados del PT de Brasil y demás. Sería no necesariamente, ideológicamente se pueden unificar, ideológicamente cada uno de los partidos se pueden unificar, el PT o el Partido Socialista se pueden unificar con el Partido Socialista. Yo creo que no. Solo nos podemos unificar los diputados que defendamos los intereses de los trabajadores. Si hay algún diputado de la izquierda de algún país que llegue, por ejemplo, el gobierno dice, el gobierno nacional, Vilariño, Hernán Cornejo, tienen afinidad con el PT de Brasil, pero se van a pelear a muerte porque no quieren que Brasil devalúe contra la moneda argentina, y los brasileros del PT no quieren. ¿Se entiende? Bueno, es decir, hay una competencia objetiva que ellos no pueden superar. El Mercosur, él mencionó el golpe de Paraguay. El Mercosur, más allá de que lo excluyó parcialmente, no dijo nada. Los otros países no defendieron, digamos, al pueblo paraguayo frente al golpe de Estado. Lo mismo hicieron con Honduras. Todos los países, salvo Venezuela, han enviado tropas a Haití para reprimir a un pueblo hermano, más allá de que no sea el Mercosur, es un pueblo hermano que vive en la extrema pobreza. Entonces, los únicos que pueden realmente ir a una política de unidad son los que representen los intereses de los trabajadores. Doctora. Sí, a mí me parece que el papel que nosotros tenemos que llevar y que desempeñar de alguna manera el que llegue al Parlamento es un poco la defensa de la región. Y ahí en la defensa de la región se encontrarán los que producen en la región y qué nos interesa defender de ellos, porque dentro de ello está el tema ambiental, el tema de la protección de los trabajadores, el tema de la producción limpia, porque no vamos a pretender que se deje de producir. Lo que nosotros decimos, los que estamos defendiendo el tema del ambiente, es que no estamos en contra de la producción, pero que sea la producción sustentable, de alguna manera que no signifique la exclusión de los pueblos originarios, digamos, el desbastar la tierra, como dijo... Bueno, Argentina tuvo concretamente el tema ambiental, problemas con Uruguay, el tema de las papeleras, por ejemplo. Son temas que se tienen que resolver también en ese marco, originalmente. Y ese es el marco donde, de alguna manera, a la larga se van a tener que resolver los problemas. Y hay que crear las normativas y tienen que haber las normativas obligatorias. ¿Y por qué sucede esto? Porque realmente, como decía los otros días el doctor Barbarán, si bien es un tratado, no está funcionando como tratado, porque las normas que se aplican no son obligatorias. Claro. Entonces, en la medida que sean obligatorias y que se llegue a un consenso, realmente vamos a poder avanzar. Y eso es lo que debemos tratar de hacer los parlamentarios. Sí. Una última acotación, un poco contestándole a Pablo, que el Parlasur tiene la obligación de hacer por lo menos por mes un informe de derechos humanos, sobre los derechos humanos. Obviamente, si nosotros que somos integrantes de este Parlasur, o por lo menos queremos darle vida, tendrá que reactivarse todo este tipo de cosas. Así que creo que en este momento puede estar haciendo la plancha, como se puede decir, o no estaremos haciendo, pero si nosotros empezamos a potenciar el Parlasur, creo que puede ser una herramienta muy interesante para defender todos nuestros intereses. Pero, mire, una última. Es decir, el Mercosur fue creado para los grupos de empresarios y ha fracasado, incluso en su aspecto que podrían ser, por ejemplo, el Banco del Sur que propuso Chávez no existe, el petróleo fue entregado a las multinacionales, en las causas democráticas no pudo intervenir, hay una crisis muy profunda económica. Y en muchos casos esta idea de que unirse le permitía competir con los países más poderosos, le han terminado entregando los recursos naturales a los más poderosos. Tenemos la Comunidad Económica Europea que enfrenta una crisis descomunal cuyo eslabón más débil hoy es Grecia. Pablo, nos queda una integrante que todavía no preguntó. Adelante. Paola, ¿no es así? Paola Carrillo. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta también va dirigida a los tres precandidatos. Bueno, como se sabe, el Parlasur también tiene una serie de herramientas que promueve una mayor participación de los actores de la sociedad civil dentro de este proceso de integración. Ya dícese pasantías, visitas al Parlamento, una sección que se llama peticiones, en donde la población puede
disponer y dar algunas consultas. Y bueno, mi pregunta va directamente, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a este tipo de participación y cómo promoverían la misma, sobre todo en la juventud? Bien. Toca responder en primer lugar a ustedes. El tema de la participación ciudadana es un tema que cada vez se hace más fuerte y más necesario. La participación ciudadana tanto en las políticas nacionales, en las políticas municipales y en este caso en los organismos regionales. Tan es así que incluso a nivel nacional se habla de los presupuestos participativos y se tiene que tender ahí porque el ciudadano tiene que saber de qué es lo que el gobierno quiere hacer con sus presupuestos. Perdón que por ahí me dé vuelta porque los estudiantes están sentados ahí, a lo mejor los televidentes no entienden por qué nos damos vuelta. Pero entonces, con mayor razón, entonces esta participación que se pretende y que está reglada, normada en lo que es el Parlasur, me parece que sería muy útil porque además es el acercar el parecer del ciudadano y la opinión y la vivencia del ciudadano, de sus intereses, de sus conflictos, de sus aspiraciones y sobre todo de los estudiantes en lo que hace a la ciencia, a la técnica y el Mercosur y en el caso del Parlasur en los temas de técnica, de ciencia y educación ha realizado convenios mucho más amplios porque ha realizado convenios con la Unión Europea y con los otros países más allá de lo que es el Mercosur, ha realizado con Chile, con Ecuador, con el Perú ha realizado convenios. Entonces a mí me parece que la participación de los estudiantes con todas sus aspiraciones, incluso laborales, ¿no es cierto?, y de capacitación técnica, es muy importante y en estos tiempos que vivimos, como decimos, de que la participación es necesaria en todos los ámbitos de la vida pública, con mayor razón es importante. Sí, nosotros, mira, en el Congreso hicimos 36 audiencias públicas llevando los conflictos obreros, las luchas ambientales, las causas democráticas, por ejemplo, la lucha para que sea destituido Milani. En caso de llegar al Parlasur y si existe alguna instancia de esas características, vamos a impulsar la participación de esos sectores que luchan por sus reivindicaciones para que se hagan oír por primera vez en ese ámbito. Por ejemplo, las luchas estudiantiles que hay en toda Latinoamérica contra la privatización de la educación pública podría ser un primer evento, digamos, para que tengan una expresión allí y hagan conocer sus reclamos. Bueno, acá es fundamental la participación de la juventud y también un gran defensor de las pequeñas y medianos emprendimientos que normalmente los jóvenes que no tienen capital y demás son los grandes emprendedores. Sí. Esto es fundamental y un poco, no te voy a decir acá en el Mercosur, pero sí copiando otros grupos, otros bloques. En la Unión Europea, por ejemplo, son títulos que te valen, un título que vos tenés en cualquier país te valen para cualquier otro país de la Unión Europea. Se están unificando las teorías, las técnicas, la forma de capacitación de los jóvenes. O sea, hay una integración no solamente económica, comercial, sino una integración de los jóvenes, de los profesionales y obviamente de los planes también de estudios que se tienen que hacer. Pero eso también va a depender del trabajo que nosotros hagamos. Y fundamentalmente en Salta, la gran cantidad y la gran participación de pymes en su inserción en los medios y por supuesto con los países limítrofes. Bueno, el tiempo es tiranísimo en la televisión. Me quedo con ganas de seguir escuchando sí, preguntas del panel, la respuesta. ¿Te parece, Gonzalo, que demos un minuto a cada candidato para que vayamos cerrando la propuesta? Hemos realizado fuera de cámara un sorteo, el orden ya está establecido. Un minuto para las palabras finales. ¿Cómo está asignado? La doctora. Doctora Garros Martínez, su minuto. Bueno, creo que hemos expuesto de alguna manera lo que pensamos desde nuestra propuesta política. Yo lo que les pido a los ciudadanos es el voto para la lista 504, en la cual está como candidata a diputada nacional la doctora Betina Romero y voy yo para candidata al Parlasur. Nosotros nos preocupa la República, nos preocupa también los países vecinos, nos preocupa los jóvenes y por ello queremos en el Mercosur llevar esta representación. Pablo. Bueno, invitar a todo el pueblo salteño a que vote masivamente a las listas del Frente de Izquierda, a Jorge Altamira como candidato a presidente, a Claudio del Pla como diputado nacional, para consolidar al Frente de Izquierda como la alternativa política de los trabajadores y para conquistar un gran bloque del Frente de Izquierda en el Congreso que defienda la agenda del salario, la jubilación, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda.
Julio. Sí, obviamente yo estoy en una lista que estoy apoyando la candidatura de Sergio Massa y quiero recordarle a todo el pueblo de Salta que Sergio Massa eligió como candidato a vicepresidente a Gustavo Sáenz, que es salteño. Eso va a dar la posibilidad de que todos nuestros problemas salteños y regionales sean escuchados en la nación, cosa que en este momento es muy difícil acceder a que nos escuchen y demás. Eso por un lado. Estamos también con el candidato Alfredo Olmedo, que es una persona que siempre ha defendido la problemática regional, la producción regional, así que pido que lo apoyen y fundamentalmente también al contador Carlos Zapata, que es el titular en la elección del Parla Sur. Y Sergio Massa, ¿por qué digo que hay que apoyarlo? Sergio Massa se ha comprometido, ha venido a Salta, estuvo en la frontera, estuvo interiorizándose de la problemática, cosa que otro candidato hasta ahora no creo que lo haya hecho y lo haya hecho en la forma que así que pido que también lo apoyen esta fórmula, Sergio Massa, Gustavo Sáenz salteño, Olmedo y Carlos Zapata. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy agradecidos a nuestros invitados, a nuestro panel, a Sofía Goite, a Paola Carrizo, a Hugo Cabrera, a Lucas Cuello. Bueno, lamentablemente 60 minutos pasan volando. Sí, es una lástima que no hayan estado los otros candidatos. Sí, me hubiera gustado también. Es interesante escuchar a todos los oficialistas, especialmente. Así es. Bueno, especialmente los oficialistas. Para el próximo programa hemos invitado a los candidatos a diputado nacional. Claudio del Pla va a estar presente, Bettina Romero va a estar presente, Alfredo Olmedo seguramente va a estar presente también, está invitado. Vamos a ver si el candidato del oficialismo, David, confirma y demás, así que vamos a convocar, digamos, seguramente. Esperamos que sí. Queremos que el debate enriquece y fortalece la democracia, ¿no? Muy agradecido, muy agradecido. Y bueno, para ir finalizando, pasó el Día del Amigo, unos amigos de la casa, como siempre, los amigos de Vino Olvidable, por el excelente catering que nos agasajaron como todos los programas. Agradecemos muchísimo a los amigos del Gran Bur, no deje de ir ahí. Y nos vemos la semana que viene, Gonzalo, como siempre, por la señal Somos Salta de Cablevisión. Muchas gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?